Hola chicos y chicas, bienvenidas y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Raquel y esto es Cada una con sus cosas. Aquí podréis ver vídeos de compras, manualidades, tutoriales, scrapbooking, consejos, costura, reviews y todo aquello que se me vaya ocurriendo sobre la marcha. Así que si te gusta este tipo de vídeos y no quieres perderte ninguno, no olvides suscribirte por aquí abajo y dar a la campanita para recibir una notificación cada vez que suba un nuevo vídeo. En el vídeo de hoy vamos a transformar esta simple bolsa de papel en este precioso cuaderno viajero. ¿Con qué lo vamos a hacer? Pues con unos papeles decorados y una serie de die cuts, pegatinas y demás que me mandó la tienda online de AliExpress que se llama Creative Patch. Así que si no os queréis perder el paso a paso, quedaros aquí conmigo, que comenzamos. Y para comenzar nuestra labor vamos a coger nuestra bolsa de papel y aquí donde viene pegada, pues lo vamos a despegar con muchísimo cuidado. Poquito a poco y sin hacer mucha fuerza para que no se nos rompa la bolsa, ¿vale? Entonces poquito a poco vamos a ir así abriendo y despegando todo lo que es la bolsa de papel. Y también pues le quitaré las asas, ¿vale? Le quitamos, abrimos esto así y le quitamos las asas. Vamos a doblar la bolsa con el pliegue original, es decir, así. ¿Veis? Todo lo largo que es la bolsa la vamos a doblar así y la vamos a doblar así. Y estos extremos que quedan un poco irregulares, ¿veis? Que quedan así con estos bordecitos, con ayuda de un cúter y una regla los vamos a cortar. Me voy a ayudar de un cúter y una regla y voy a cortar lo que son los bordecitos, un poquito nada más, tampoco exagerado, es simplemente pues para quitar esos bordes irregulares con ayuda de medio centímetro, o sea, es que no es nada, ¿vale? Eso sí, el cúter súper bien afilado, porque si no se os puede arrugar el papel. El cúter siempre tiene que estar muy afiladito, ¿vale? Así. Quitamos ese bordecito, damos la vuelta, a ver que este trocito de papel que me sobra aquí le voy a quitar. Y vamos a cortar este trocito para igualarlo y que se quiten las irregularidades. Aquí quizá le voy a cortar un poquito más porque este borde está peor, pero nada, 1 centímetro, como estáis viendo, o sea, muy poquito. A ver que lo voy a cuadrar bien. Así, y corto. Vale, una vez cortaditos los bordes, vamos a hacer la siguiente cosa, que es doblar esto hacia este lado. Y con ayuda de una plegadera, plegamos. Esto sería lo que es la parte de abajo de la bolsa. La bolsa, sabéis que ha venido así pegada. No sé si os acordáis que venía la forma de la parte trasera de la bolsa, venía así pegada, ¿veis? Pues la hemos abierto y hemos metido todo hacia adentro así. Y la parte de la bolsa, lo que es el doblez normal de la bolsa, pues lo doblamos así, simplemente. Es hacer el juego de la bolsa, no hay que hacer marcas para nada. Vale, y una vez que tenemos eso pegado, o sea, esto doblado, perdonad, voy a pegar la parte interior. Para pegar la parte interior voy a echar un poquito de pegamento por lo que es todo esto de aquí y esta parte de aquí, que también la voy a echar pegamento y la voy a pegar. Así que me pongo con ello.
Como veis, he pegado lo que es esta parte larga y esta de aquí la he dejado así tal cual, abierta, sin pegar. Es decir, esto va a ir así a modo de bolsillo, con lo cual estos laterales no los he pegado ni los voy a pegar, los voy a dejar así, tal cual los estáis viendo, ¿vale? ¿Qué es lo siguiente que voy a hacer? Pues voy a coger mi colección de papeles, que es esta de aquí, que se llama Cinderella, que es de la marca Creative Patch. Voy a abrirla para que veáis más o menos, así que no es del reflejo. ¿Veis? Es esta colección de papeles vintage y voy a coger un papel para forrar la parte esta de aquí, ¿vale? Entonces voy a coger un papel decorado para forrar esa parte. Vale, y me he decantado por este, ¿vale? ¿Qué es lo que voy a hacer? Pues voy a cortarlo al ancho de mi estructura. Es decir, si mi estructura mide 22 centímetros, pues lo voy a cortar a 21 centímetros y medio. Así que cojo mi tabla de corte y a 21 centímetros y medio, un poquito, le voy a dar un pelín más porque no me gusta que quede mucho espacio, corto. Y este bolsillo va a quedar así, esta parte va a quedar así, así que voy a forrar, voy a dar la vuelta, o sea, si mi bolsillo es así, voy a dar la vuelta a esto así y voy a empezar a pegar esta estructura aquí. Así que cojo el pegamento y me pongo a pegar. Y voy a coger mi tabla de corte y más o menos dejando pues 2 centímetros, voy a cortar así el trocito que me sobra con ayuda de la regla. Voy a doblarlo así, así. Voy a aplicarle aquí pegamento y lo voy a pegar, ¿vale? Para cerrar lo que es esta parte de aquí, que no se vea fea. Así. Y pegamos. Así, bien pegadito, ¿eh? No pasa nada si el pegamento no ha llegado bien a las orillas, porque después esto lo vamos a coser, ¿vale? Así que no os preocupéis si veis que os falta pegamento por aquí. No os preocupéis, que no se va a levantar en absoluto. Vale. Como veis, tampoco he llegado aquí al borde del todo. No quería llegar aquí al borde del todo. Quiero dejar siempre un trocito sin que se vea un poquito el papel craft de lo que es la bolsa, ¿vale? Bueno, una vez que lo tengo pegado así, voy a cortar otro papel para cubrir lo que es este cuadradito de aquí. Es decir, voy a cortar un trocito a 21 centímetros y medio, un pelín más, por aproximadamente 20,3 centímetros, ¿vale? Así que voy a escoger un papel decorado y lo voy a cortar. Vale, ya tengo aquí mi papel, ¿vale? Que he escogido este de estos pajaritos tan monos. Y pues lo dicho, voy a cortarlo a una altura de, vamos a ver que se me ha olvidado, pues a la misma altura que corté este. Un pelín más de 21 centímetros y medio, pero poquito, ¿eh? Fijaros, yo siempre lo digo y no me canso de decirlo,
en la dirección del papel. Este lleva unos pajaritos dibujados en una dirección, con unas mariposas. Fijaros muy bien cuando cortéis los papeles en qué dirección los cortáis, porque una vez cortados ya, pues ya no tienen solución. Si lo cortáis mal no tiene solución. Y a ver, vamos a medir el ancho, que hemos dicho que son aproximadamente 20 centímetros y medio. Así, 20 centímetros y medio. Y este papel le voy a colocar aquí pegado también. Así que nada, me pongo a pegarlo. Vale, y esto vamos a pegarlo así muy, muy, muy bien, ¿vale? Para evitar, pues eso, pues que se despegue. Con el trocito de papel que nos ha sobrado de aquí, le voy a pegar aquí, ¿vale? Voy a aprovechar el papel y le voy a pegar aquí. Pero antes de pegar este papel aquí, voy a cortar otro que va a ir aquí en este lado. Esta parte interior va a quedar así entera, toda de pajaritos. Y como esto va a ir, no lo quiero doblar porque si no se me va a despegar. Como esto va a ir así doblado, aquí necesito otro papel decorado, que voy a cortar pues a las mismas dimensiones que este. Se me habrá quedado unos 11 centímetros. Sí, aproximadamente. Voy a cortar esto porque, como veis, no queda, a la hora de doblar así, no queda muy, muy parejo. Le voy a cortar un pelín, pero muy poquito, medio centímetro, para evitar que me quede así desigualado, porque debe de ser que a la hora de pegar o a la hora de cortar no lo he debido de cortar muy muy bien, ¿vale? Así. Vale, y así este también lo aprovecho un poquito más, que me quede más ajustadito, ¿veis? Ahora va a quedar mucho mejor. Así. Entonces voy a cortar otro de las mismas dimensiones que este de aquí, para ponerlo en esta parte de aquí. Y este mide pues 10 centímetros, 2, y luego el alto que le hemos puesto antes, que son 21 centímetros y medio, un poquito más. Y para ello me voy a ayudar de este papel floreado tan chulísimo. Así que le voy a cortar, creo que hemos dicho 10 centímetros, a ver que lo voy a medir otra vez, 10,1, pues nada, voy a cortar aquí a 10,1, así, y luego hemos dicho, bueno, pongo esto aquí y así no me pierdo. Un pelín más de 21,5. Así. Perfecto. Pues ya tengo mis dos papeles cortaditos, que uno va a ir aquí en la parte interior y el otro va a ir por aquí en la parte exterior. Antes de pegar los papeles aquí, lo que voy a hacer va a ser lo siguiente. Nos vamos a ir a la máquina de coser y voy a hacer un pespunte en zigzag en todo este cuadrado de aquí, que me va a coger esta parte de aquí y me va a coger esta parte de aquí, y voy a hacer exactamente lo mismo con estos dos papeles decorados, y una vez que tengan los pespuntes, pues ya entonces sí los pegaré en su sitio. Así que nos vamos a la máquina de coser.
Y ya vengo aquí con mis, lo que es la fundita cosida y mis 2 hojitas también cosidas. Os digo una cosa, cuando esto se os quede así, con estos hilos así, yo lo que hago es le doy la vuelta y los saco por este lado. Hacéis así un poquito hasta que os salgan los 2 hilos y luego ya anudáis para que esta parte de aquí os quede sin hilos, ¿veis? Entonces ya una vez que lo tenéis así, pues hacéis un par de nudos o 3, así como estáis viendo, y luego ya cortáis con la tijera. No muy al borde, porque luego esto le aplicamos un poquito de pegamento y se va a tapar. Y nada, pues ahora sí vamos a pegar esta parte aquí y esta otra parte al otro lado. Luego me he adelantado y he cortado otros 2 trocitos de las mismas dimensiones que voy a pegar por la parte de dentro. Una por aquí, así, a ver, levantamos por aquí un poquito porque tiene todavía la forma de la bolsa. Bueno, pegamos uno por aquí y otro por dentro, ¿vale? Así que, pues nada, me voy a poner a pegar estas hojitas. Y ahora vamos a esperar a que esto seque muy bien y mientras vamos a ir haciendo los cuadernillos interiores, que uno vamos a meter aquí y otro vamos a poner aquí. Así que voy a hacer los cuadernillos. Para elaborar mis cuadernillos he cogido 6 folios y una hoja de papel decorado. Estos folios, como veis, están un poquito arrugados porque los he impregnado con un vaporizador con un poquito de té para envejecerlos un poquito, ¿vale? Entonces, pues voy a coger mis 6 hojas, las voy a cuadrar así bien y las voy a doblar a la mitad. Bien cuadradas, que no se nos escape. Así, y las doblo a la mitad. Da igual aunque la mitad no sea muy exacta porque ahora los vamos a cortar, ¿vale? Doblo así bien y marco bien. Así como estáis viendo. Y ahora voy a coger mi tabla de corte y voy a hacer una cosa. El alto de mi papel mide 21 centímetros, ¿vale? Con lo cual voy a coger mi papel decorado y lo voy a cortar a 21 centímetros. Vamos a empezar por ahí. Vale, y mis cuadernillos quiero que tengan de ancho 11 centímetros, con lo cual voy a coger mi hoja de papel decorado y lo voy a cortar a 22. Vale, y una vez que lo tengo cortado, voy a doblar mi papel decorado por la mitad, igual que he hecho con los folios. Así y doblo a la mitad. Estos papeles son de una calidad excelente. Os lo digo porque con otro tipo de papel, yo al pasar así la plegadera por el papel, me dejaría lo que es el papel roto, se rompería, y este pues no, tiene una calidad estupenda. Os voy a dejar en la cajita de información todos los enlaces a todos los productos que he utilizado.
¿Qué voy a hacer a continuación? Pues voy a meter esto aquí, así, y con ayuda de una regla y un cúter, pues lo voy a cortar. Regla y cúter. Vamos a ver que lo centro bien, todo ahí. Vale. Lo pongo esto aquí. Recordad el cúter, por favor, súper bien afilado, ¿vale? Que no queremos después que se nos arruguen los folios ni nos queden rebabas extrañas. Vale, esto está cortadito. Y ahora, una vez que tengo ya mi cuadernillo cortado, con ayuda de una grapadora magnética, que también os voy a dejar en la cajita de información, el enlace por si lo queréis, pues vamos a hacer lo siguiente. Y es el encuadernado. Para quien no sepa cómo funciona esta herramienta, es muy sencillo. Esto tiene aquí unos imanes que se enganchan con los imanes que hay aquí. ¿Veis? Se quedan así enganchados. Trae aquí unas flechitas que, si os fijáis, las flechitas las tenéis que colocar donde queréis que vaya vuestra grapa. Así que pues centramos bien y luego simplemente tenéis que aplicar vuestra grapa. Y como veis, pues el grapado lo hace perfecto. Vamos a irnos al otro lado y vamos a proceder a la misma operación. Voy a ponerle 3 grapitas. Ay, esta se me ha torcido. Si se os tuerce, pues la sacáis y la volvéis a poner. Eso es porque ya me quedan pocas, seguro. Ahí. Y pues por último, pues el otro lado. Tener en cuenta que la grapa se os va a quedar aquí en el centro, ¿vale? Vale, pues yo ya tengo mis 3 grapas colocaditas y mi librito hecho. Y como este librito, pues vamos a hacer pues 2 o 3, los que queráis. Yo en este caso he hecho 2 exactamente iguales, con 6 páginas. Lo único que he cambiado ha sido pues los papeles decorados de fuera. Ya os digo, podéis hacer 2 o 3, las que queráis. Y nada, pues ahora vamos a terminar de hacer la portada, a ver si ya se ha secado. Bueno, y ya vengo aquí con mi funda que ha secado todo y ha quedado pues perfecta. ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? Pues voy a hacer aquí un par de agujeritos con esta herramienta que tengo aquí. ¿Vale? Se los voy a hacer con el agujero más pequeño, porque vienen 2, uno que es más gordo. A ver si lo podéis ver. Uno que es más gordo y otro que es más estrechito. Pues con el agujero más estrechito y a una distancia aproximadamente, pues ¿qué os voy a decir yo? De medio centímetro, quizá un poquito más. Voy a hacerle 2 agujeritos. Justo uno por aquí y otro por aquí, que es donde va a ir doblado mi estructura. Así que nada, voy a hacerle un par de agujeritos con el agujero más pequeño. Uno por aquí y otro por aquí. Estáis viendo, ¿verdad? Vale. Y voy a meterle una goma negra. Muy finita. Es una goma que es aproximada, mira, de 1 milímetro. O sea que es una goma muy finita. Vamos a ver. Voy a meterla por aquí. Y por aquí. Y aquí ya, pues voy a cortarla. A ver si puedo. Si sé dónde he dejado las tijeras, lo cortaré. Vale. Corto la goma y hago un nudito. Que quede tenso, pero no demasiado tirante, para que no se nos estropee lo que es la estructura, ¿vale? Porque no voy a ponerle ningún eyelet, ni ningún ojal, ni nada, porque no lo he hecho con esa intención. Vamos a cortar un poquito los rabos que quedan ahí, así. Y ahora ya sí, vamos a poder poner nuestra agendita, así.
¿Veis? Con la otra, ¿qué voy a hacer? Pues la otra, pues la voy a meter aquí, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque cuando ya tenga esta agenda rellena, pues ya tiraré de esta otra agenda, ¿vale? Pero de momento esta la voy a dejar aquí. Nos cabría otra más, por eso digo que podéis hacer 2 o 3 agendas, pero bueno, yo he hecho 2. Y ahora para el cierre voy a hacer lo siguiente, voy a medir aquí la mitad de mi estructura. Vamos a ver, hemos dicho 22 centímetros, pues voy a medir a 11 centímetros más o menos y voy a hacer ahí un puntito. Y con la misma herramienta, con el agujero más gordo, aquí está el agujero más gordo, a 1 centímetro, a ver, a 2 centímetros voy a hacer el agujerito y le voy a poner un ojal. Yo voy a coger un ojal de color verde. ¿Por qué? Verde, pues porque me pega así con esta parte de aquí, así que le voy a poner verde. A ver, voy a machacar el ojal para que se coloque en su sitio. Perfecto, y ya tengo esto puesto. Y luego, con ayuda de este tipo de cuerda, que es una cuerda que es como si fuese, a ver si lo pone aquí, es una cinta decorativa, pero es que como si fuese cuero, es tipo cuero, pero no es cuero. Voy a coger esta de color verde y la voy a utilizar para hacer mi cierre. Voy a utilizarla entera porque no es una cuerda muy larga y la voy a utilizar entera. Si me sobra, pues ya cortaré. La voy a meter por el agujerito y la voy a sacar por aquí. A lo mejor es muy larga, pues sí, puede ser. Pero como le quiero dar así varias vueltas, 1, 2, pues se va a quedar entera, ¿vale? No la voy a cortar. Y aquí, al finalizar, pues le voy a poner pues unos adornitos, unos charms. Y luego, pues para terminar, voy a coger estos die cuts que tengo aquí, que también son de Creative Patch, y voy a decorar mi estructura. Y una vez que ya lo tenga decoradito, vengo y os enseño el resultado final, porque es simplemente decorar. Lo demás ya está todo hecho. Así que nada, decoro y os enseño el resultado final. Y aquí vengo ya con mi cuaderno viajero terminado. Le he puesto aquí unos die cuts pegados de la colección que me envió y por aquí atrás le he pegado otro. Y después le he puesto aquí pues unos adornitos. Entonces le he cortado un poquito las cintas porque eran muy largas. Y para abrirlo se abre así y luego ya en el interior tendríamos nuestro librito y nuestra agenda. O luego la otra versión que os enseñé al principio, que es exactamente igual. En la parte de atrás le puse un die cut de la colección, aquí otro, aquí le puse también unos die cut de vellum muy chulos y luego por la parte de dentro pues tenemos lo que es el álbum y aquí el otro, ¿vale? Entonces pues como veis son unas ideas muy sencillitas, ayudamos a reciclar, que de eso se trata este vídeo, que es para reciclar. Y bueno, pues que espero que os hayan gustado y que pongáis en práctica. Si es así, no olvidéis regalarme un pulgarcito hacia arriba, compartir el vídeo en señal de que os gusta este tipo de labores. No olvidéis que en la cajita de información os voy a dejar enlaces a los productos que he utilizado y a la tienda Creative Patch, que también tenéis un descuento comprando en esta tienda, que os dejaré por la cajita de información. Y nada, mis amores, que nos vemos muy pronto en un próximo vídeo. ¡Chao!